Sé muy bendecido a este canal de God's Foundation Builder. Soy Marisa y la enseñanza que vamos a hacer hoy es sobre la dedicación. Dedicarnos a Dios. Cuando nos dedicamos a Dios, en realidad estamos consagrándonos a Dios. Y tiene que ver con Hanukkah. Ya me emocioné. Bueno, no te lo pierdas, tenme paciencia, yo no sé hebreo, pero esta palabra de aquí es Hanukkah y quiere decir dedicación. Tú vas a decir, bueno, pero la palabra Hanukkah no viene en mi Biblia. Sí viene, nada más que no viene en hebreo. Cuando tú veas la palabra dedicación, vas a ver que la palabra que se tradujo allí es la palabra Hanukkah. Bueno, dedicación o consagración. La palabra Hanukkah empieza con la letra Het, que es la octava letra en el alfabeto judío, hebreo, perdón. Y, por ejemplo, con esa letra empieza también la palabra Hay, que es vida. Entonces, imagínatelo, por dónde va nuestro tema de la dedicación. Empecemos con el número 8. El número 8 es el número 7 más 1. 7 es la perfección y más 1 es un número que quiere decir resurrección, regeneración, comienzo de una nueva era o de un nuevo orden. Todo esto de la numerología lo puedes leer en el libro del Bullinger y es maravilloso. Te puedo poner la liga para el PDF en inglés, no lo he encontrado en español, pero bueno, te lo voy a poner para que lo puedas ver y si quieres le puedes decir a Google que te lo traduzca y de todos modos vas a aprender mucho. El número 8 es impresionante, es eternidad. Es lo que va después de la perfección. ¿Qué después de la perfección? Cuando Dios terminó de hacer los cielos y la tierra en el Génesis, descansó. Entonces, el 8 también tiene que ver con descansar en Dios. En Apocalipsis es la nueva tierra, el nuevo orden de las cosas, tiene que ver con el reino milenario. Es la verdadera circuncisión del corazón, aquella santificación del corazón, eso que es hecho sin manos. ¿Vale? Ese es el número 8. Tú dices, bueno, ¿y el número 7 qué? Bueno, pues el número 7 es la perfección espiritual, ocupa un lugar importantísimo el 7 en la Biblia, es aquello que es inspirado por el Espíritu Santo. El 7 quiere decir que estamos llenos, que estamos satisfechos. Del 7 viene la palabra Shabbat y la palabra Shalom, que es estar completo, que nada te falta. Y no se le puede agregar nada ni quitar nada sin estropearlo. Bueno, imagínate que el 8 es 7 más 1, quiere decir que le pones un 1, o sea, es lo que sigue de la perfección, ¿no? Y el 6, bueno, hay gente que siempre se ha preguntado, ¿qué es eso del 666, el número de la bestia, ¿no? El número del anticristo. Bueno, porque 6 es 4 más 2, que es el mundo del hombre con la enemistad del hombre hacia Dios, o 5 más 1, que es la gracia de Dios, no tiene efecto debido a la adición del hombre, es corrupción, o 7 menos 1, que es aquello que estaba perfecto espiritualmente, pero el hombre lo ha rebajado, ¿no? Entonces 666 es aquello que es 3 veces corrupto, 3 veces la enemistad con Dios, o sea, es así como la perfección de la enemistad con Dios, de la corrupción y de estar muy por debajo de la perfección espiritual. Bueno, vimos un poquito de números, pero como te decía, te recomiendo mucho el Bullinger. Y yo sé que en este canal enseñamos básicamente sobre cortes celestiales y oración y todo eso, pero creo que es muy importante ver qué es la dedicación, y más en esta época que es época navideña y es época de Hanukkah, porque estamos en el 2019 y hoy es 25, es Navidad, feliz Navidad, pero también estamos hoy en la cuarta noche de Hanukkah, que empezó este domingo pasado. Bueno, tú dices, bueno, ¿y eso de Hanukkah dónde viene? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, pues sí viene, miren Juan 10,
Dice, en la Reina Valera contemporánea, dice, era invierno y en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. La Nueva Traducción Viviente sí lo traduce como Hanukkah. Dice, ya era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación. Entonces ya ves que el Señor Jesús festejaba Hanukkah. Vamos a ver un poco estas cosas de Hanukkah que son muy importantes. Quise ponerte esto también del nombre de Jesús en griego. Acuérdate que el Nuevo Testamento nos llegó a nosotros en griego. Y también te voy a vincular aquí un video buenísimo del pastor Caballero, que es colombiano, y que tiene un video extraordinario sobre la historia de la Biblia para que veas por qué el Nuevo Testamento nos llegó en griego. Bueno, Jesús, el griego sí se lee de izquierda a derecha, Jesús, cuando las letras en griego también tienen un valor numérico. Cuando sumas el valor numérico de cada letra que conforma la palabra Jesús en griego, te da 888. Es impresionante cómo hace las cosas nuestro Dios de verdad. Ay, bueno, Hanukkah también es consagración, es dedicación, es consagración, es una dedicación sagrada, por lo tanto es una consagración, aunque en la Biblia siempre va a venir como dedicación, no como consagración. Aquí vemos Hanukkah, la dedicación del tabernáculo de Moisés. Vamos a ver por qué es tan importante esto, porque si Hanukkah ya sucedió, y la primera vez que sucede Hanukkah es durante la consagración, la dedicación del tabernáculo de Moisés en el desierto, pues quiere decir que va a volver a suceder, porque para Dios los sucesos no son lineales como sucede en el mundo occidental, en la cultura occidental a la que pertenecemos tú y yo. Nosotros a veces no nos cuesta trabajo entenderlo porque decimos, a ver, ¿cómo es esto de que si algo ya sucedió, ya lo puedo palomear y ya, ay sí, palomita, palomita, ya pasó, ya a otra cosa? No, Dios dice, no, si ya sucedió, va a volver a suceder, y va a volver a suceder, y va a volver a suceder, y por eso Él nos anunció esto desde un principio, las cosas que van a venir, y las cosas que van a venir ya sucedieron. Eclesiastés 1, versículo 9 nos dice, la historia no hace más que repetirse. Todo lo que ya sucedió, lo que está sucediendo, ya sucedió antes. Entonces, cuando nosotros nos espantamos de ver cómo está la situación en nuestro mundo actualmente, créeme, ya sucedió, ya ha sucedido. Sí, ahorita que estamos con este rollo del gobierno mundial y cómo nos afectan las transnacionales y cómo nos afecta el Banco Mundial. Aquí no estamos para hacer política, pero si tú vives en Colombia, si tú vives en Chile, si tú vives en Argentina, si tú vives en cualquier lugar de Latinoamérica o de Estados Unidos, tú sabes que estamos influenciados por situaciones externas. Bueno, pues, ¿qué crees? Que eso ya sucedió y la Biblia, por eso es importante estudiarla, porque nos dice cómo reaccionar ante los eventos que están sucediendo actualmente. Entonces ves que aunque este video está dedicado a la dedicación y a la consagración, a estudiar qué es, también es importante que veas cómo Hanukkah ya sucedió y volvió a suceder, y volvió a suceder, y volvió a suceder, y es muy factible que esté sucediendo ahorita. Vas a ver. Vemos, en 1500 antes de Cristo, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios le da una serie de leyes y de principios que él tiene que seguir, le da un sueño y le dice exactamente cómo tiene que él hacer el tabernáculo y cuánto tiene que medir y los materiales que tiene que usar y que llame a esta persona y a aquella otra persona que eran grandes artistas y que trabajaban la madera y el metal y todo esto. Bueno, pero también nos cuenta aquí que le dio una serie de reglas de cómo se tenía que dedicar
a un niño, a un animal, y dice, no retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Tienes que darme a tu primer hijo varón, es decir, todos los hijos varones, los primogénitos varones, se dedicaban, se consagraban a Dios. También tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, dejarás la nueva cría con su madre durante 7 días y al octavo día me la entregarás. ¿Y los niños? Los niños judíos se circuncidan al octavo día, siempre. Pero llegó un día en que no les permitieron hacer eso, vas a ver, no le apagues al video porque se pone bueno. Bueno, Dios le da a Moisés la idea del tabernáculo, de cómo tiene que hacerlo, le da todos los planos. Y le dice, estas son las ofrendas de la dedicación. Y el día en que Moisés levantó el tabernáculo, lo ungió primero y lo apartó, es decir, lo santificó. ¿Te acuerdas que tenemos un video de lo que es la santificación, la santidad? Lo apartó como santo. ¿Por qué? Porque santo es apartado. También ungió y apartó todo el mobiliario y el altar con sus utensilios. Quiere decir que santificó el altar y los utensilios. Y se donaron 24 toros, 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos en un año como ofrendas de paz. Esa fue la ofrenda para la dedicación. ¿Para qué? Para Hanukkah del altar después de haber sido ungida. Es decir, hanuquearon el altar después de haberlo ungido. ¿Cuándo? Pues al octavo día fue que cayó la gloria de Dios, por supuesto. Lo ungen y al octavo día cae el fuego de Dios y consume la ofrenda. Al octavo día, después de la ceremonia de ordenación, Moisés reunió a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Esto ya está en Levítico 9. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo y cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. Y era un fuego tan tremendo el que salía de la presencia del Señor que consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. No es la primera vez que Dios se manifiesta con, bueno, no, de hecho sí fue la primera vez que Dios se manifestó en fuego y quemó la ofrenda. Y luego lo vas a ver con Elías cuando está peleándose con la Jezabel aquella también, que está compitiendo con los profetas de Baal. Pero bueno, eso no lo vamos a ver hoy, pero si te interesa, vete el primer libro de los Reyes, ahí viene esa historia, es buenísima. No la leas de noche porque luego vienen ahí unas cosas medio fuertes. Bueno, y cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. ¿Por qué? Porque al octavo día cayó la gloria de Dios, se apareció la gloria de Dios y consumió la ofrenda. Y ya viste que la ofrenda no era poca, ¿eh? La ofrenda eran, ¿qué? ¿Cuántos chivos? ¿Cuántos toros? Era, ¿qué? 24 toros, 60 carneros, bueno, un montón, y lo consumió. Eso pasa en Hanukkah, Dios consume nuestras ofrendas, las acepta, eso es lindo, ¿no? Bueno, en el año 500 años después, está Salomón, que si te has leído la historia, Dios le dice a David, que es el papá de Salomón, cómo debe de construirse el primer templo. El primer templo es el templo de Salomón. David no lo pudo construir. Dios le dijo, yo te doy los planos, yo te digo todo, igual que a Moisés, pero tú no me lo puedes construir porque tus manos están manchadas de sangre. Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero había hecho muchas tonterías, ¿ves? O sea, podemos hacer muchas tonterías en la vida y Dios nos ama. Pero bueno, pues en ese caso no dejó que él construyera el templo, le dijo Salomón lo va a construir. Y aquí vemos este relato en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes. Cuando Salomón terminó de orar, porque lo que están haciendo es ungiendo el templo y van a dedicar el templo, ¿sí? Y al octavo día cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas. ¿Ves? Vuelve a caer el fuego del cielo y consume los sacrificios y las ofrendas quemadas. Y cuando lees cuántos animales se sacrificaron, porque Salomón era
excesivo, o sea, Salomón creo que fueron como 1000 toros, era una cosa tremenda. Y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes ni siquiera podían entrar al templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Durante los 7 días siguientes, Salomón y todo Israel celebraron el Festival de las Enramadas. Esta es la fiesta de Sukkot, es las fiestas de las enramadas, que son las fiestas de otoño, que son, si te acuerdas, es Yom Teruah o Rosh Hashanah, ¿sí? Después viene a los 8 días viene Yom Kippur, que es el día del ayuno, el día del perdón, y luego viene Sukkot, que es el día de las enramadas, ¿sí? que significa el reino milenario. Qué curioso, ¿verdad? Precisamente Sukkot es el reino milenario, es la representación del reino milenario. Y bueno, se había reunido una gran multitud desde lugares tan lejanos como Lebo Hamat en el norte y el arroyo de Egipto en el sur. Al 8º día hicieron la ceremonia de clausura porque habían celebrado la dedicación, es decir, Hanukkah, del altar durante 7 días y el festival de las enramadas también por 7 días. Volvemos a ver cómo está Hanukkah. Aquí está el templo de Salomón, que es el primer templo, y cómo cae el fuego y consume todas las ofrendas en el altar. Bueno. Luego pasan cosas que pues no deberían haber pasado, pero bueno, Dios ya lo había previsto. 300 años después, bueno, tú sabes que el rey Salomón era el hombre más sabio, pero había cosas que ya desde Moisés ya había dicho, bueno, más bien ya le había dicho Dios a Moisés que había cosas que los reyes no debían hacer, que eran 3 cosas fundamentales. La primera, no multiplicar caballos, no multiplicar dinero y no multiplicar mujeres. O sea, no tener muchas señoras, ¿no? Y Salomón hizo las 3. Se dedicó a criar caballos, se dedicó a hacer un montón de plata y se casó. La primera esposa que toma, me parece ser, es la hija del faraón para hacer una alianza ahí con Egipto. Pero además se llenó de señoras legítimas, se llenó de concubinas y muchas de ellas eran de pueblos vecinos y entonces el rey Salomón hizo muchas tonterías. Y ahí lo puedes leer también, que terminó sacrificando aún a sus propios hijos. De ahí toda la descendencia del rey David a través de Salomón fue un desastre, porque había muy pocos reyes que eran que Crónicas diga, y ellos eran como David, su padre, que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. La mayor parte te van a decir que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, que se dedicaban a la idolatría fundamentalmente. Bueno, este es uno de esos descendientes de David y de Salomón. Y dice, aún durante este tiempo de dificultades, o sea, tenía muchos problemas este rey Acaz, siguió rechazando al Señor, ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, dioses sirios, porque los sirios lo habían vencido. Y dijo, puesto que estos dioses ayudaron a los reyes de Aram, me ayudarán a mí también, si les ofrezco sacrificios. Pero en lugar de ayudarlo, lo llevaron a la ruina, a él y a todo Judá. Y ya se las había sentenciado Dios desde Moisés. Uno de estos días los voy a hacer que los hagan prisioneros y los lleven a una tierra que no es la suya. Bueno, pues aquí ves a Acaz que está haciendo idolatría. Y el rey tomó varios objetos del templo de Dios y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para ofrecer sacrificios a otros dioses. De esa manera provocó el enojo del Señor, Dios de sus antepasados. Pues, ¿qué tuvieron que hacer? Reconsagrar el templo. Entonces, lo que hacen es que sacan al rey Acaz, por supuesto, y llega un rey conforme al corazón de Dios. Dice, bueno, que llegaron los sacerdotes y estos hombres reunieron a sus hermanos levitas y todos se purificaron. Lo primero que hicieron fue purificarse ellos. Luego empezaron a purificar el templo del Señor, tal como el rey lo había ordenado, o sea, otro rey que no era Acaz, por supuesto. Y se aseguraron de seguir todas las instrucciones del Señor, su Dios, al hacer su trabajo.
Los sacerdotes entraron en el santuario del templo del Señor para purificarlo y sacaron al atrio del templo todos los objetos contaminados que encontraron. De allí los levitas los llevaron al valle de Cedrón y comenzaron a trabajar a principios de la primavera, en el primer día del año nuevo, es decir, en el mes de Nisan. Estamos hablando del primer día del calendario sagrado, que es el Nisan 1. Y en 8 días habían llegado hasta la antesala del templo del Señor, otra vez 8 días. Y luego purificaron el templo del Señor, lo cual llevó otros 8 días más. Y así que terminaron toda la tarea en 16 días. ¿Ves que son 8? 8, 8. ¿Por qué? Porque es Hanukkah, 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 rededicación. Bueno, luego pasa algo terrible, que es que no todos, como te decía, los reyes ahí en el libro de las crónicas, la mayor parte hacían unas burradas tremendas, básicamente idolatría. Y vemos en Ezequiel que Dios le muestra, a Ezequiel está en Jerusalén y Daniel está preso en Babilonia. Bueno, está de eunuco en Babilonia, no es que esté preso, sino, bueno, sí era prisionero, aunque tuviera un lugar muy preeminente en la corte de los reyes babilonios. Bueno, en Ezequiel 10 te cuenta la historia de cómo la gloria del Señor abandonó el templo y cómo la gloria del Señor abandonó el templo, pudieron destruir el templo y el primer templo, el templo construido por el rey Salomón, no quedó piedra sobre piedra. Dice, entonces la gloria del Señor se elevó por encima de los querubines y se dirigió hacia la entrada del templo, hacia la entrada, quiere decir que va de salida. Y el templo se llenó con esa nube de gloria y el atrio resplandeció con la gloria de Dios. Luego la gloria del Señor salió de la entrada del templo que se sostenía en el aire por encima de los querubines. Se salió, se fue. De hecho, Dios manda una carroza para escoltar la gloria de Dios de vuelta al cielo. ¿Y qué pasó? Pues que los hicieron prisioneros. Y entonces aquí vemos a Daniel, que él está en la corte de Babilonia, y aquí estamos en Daniel 2. Daniel 2 y Daniel 8. ¿Sí? O sea, Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 8 vienen estas historias porque le da, vas a ver, le da un sueño al rey Dios le da estos sueños, y primero sueña esta estatua y luego sueña todos estos animales, el león alado, el oso, el leopardo alado, en fin, hay unos monstruos, ¿no? La cuarta bestia y los 10 cuernos y todo este rollo. Bueno, y entonces le dice, dime qué quiere decir esto, qué quieren decir estos sueños. Y le dice Daniel, ahora bien, después de que termine su reino, es decir, este reino de oro, él es la cabeza de oro, ¿sí? Después de que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo, que es este de plata, ¿sí? Que es este pecho de plata con 2 brazos, que es el imperio medo-persa. Es decir, un brazo es el imperio medo y el otro es el imperio persa, medo-persa, ¿sí? Cuando caiga vendrá un tercer reino representado por el bronce y surgirá para gobernar el mundo. No, es que Dios le contaba todas las historias ahora sí que en Technicolor a Daniel. Este de bronce es el imperio griego con Alejandro el Grande, y después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, que son estas piernas de hierro, que es el imperio romano, que es Roma. ¿Y por qué 2 piernas? Pues para aquellos que no hayan tomado clases de las profecías dadas a Daniel, las profecías de los últimos tiempos, que son muy importantes, Roma tenía 2, ahora sí que 2 piernas, si quieres verlo así, el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente. En Occidente, la capital era Roma, y en Oriente era, se me fue, en Turquía, Damasco, creo que sí, bueno, donde está bueno, ya no es catedral, era la Catedral de Santa Sofía, pero ahora es una
mezquita, por supuesto. Bueno, y este reino destrozará y aplastará todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Pero bueno, Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente. Entonces tenías dos capitales, Constantinopla y Roma. Permanece Roma, Constantinopla no, porque cayó en manos de los musulmanes, ¿ok? Bueno, pero viste cómo, ¿qué hizo el rey? Pues fue y se hizo una estatua de sí mismo en oro y la quería januquear, la quería dedicar, bueno, en fin, y luego quiere que además que Daniel y sus muchachos adoren a esta estatua, hazme favor. Bueno, esa historia létela en Daniel. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas esto que habíamos visto acá? Que le había dicho del imperio griego, ¿sí? Del griego, del imperio griego, de Grecia. Dice, cuando este caiga, es decir, el imperio medo-persa, ¿sí? Un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. Bueno, date una idea de cómo Alejandro Magno tenía todo esto que está en distintos colores, ¿sí? Todo esto en colores, todo eso era el imperio que se hizo este muchacho Alejandro Magno, que además se murió como de 34 años. Y en el 323 a.C., cuando él muere, no tiene descendientes, porque además el hombre era gay, no tuvo hijos. Y vamos a empezar con el libro de los Macabeos, que no es inspirado, no es para doctrina, pero sí es un libro histórico. Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Darío, rey de los persas. O sea, el imperio medo-persa fue vencido por el imperio griego de Alejandro Magno, ¿sí? Y entonces Alejandro toma todo este imperio medo-persa y fue rey de Grecia, ¿sí? Y de esta raíz, estamos en Macabeos 1, versículo 10, de esta raíz Alejandro Magno, es decir, el reino de Grecia, salió un retoño. Y ese retoño, porque lo divide entre 4 generales. Cuando se muere él de 34 años, lo divide en sus generales. Uno de sus generales era Ptolomeo. Entonces Ptolomeo se queda con esta parte en morado, pero de sus generales seleucidas sale este reino seleucida de Seleuco. Ese es el reino seleucida, ¿sí? Y por ahí como 150 años después, surge este retoño, el malvado Antíoco Epífanes, de la dinastía seleucida, hijo del rey Antíoco, que había estado como rey en Roma y empezó a reinar en el año 137 de la dominación griega. Bueno, le decían el loco, es que sí estaba muy loco. Bueno, ¿qué va a hacer este hombre? Ahorita te lo cuento, pero para que veas cómo Daniel lo profetizó. En Daniel 11, 31, 33 dice, esto es en la nueva traducción viviente, dice, esto es algo que le está revelando Dios a Daniel 150 años antes de que suceda, y le dice, de este loco seleucida, de este Antíoco Epífanes, dice, su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, del segundo templo, porque por supuesto ya vamos en el segundo templo. Para eso tienes que leerte Esra y Nehemías, para que veas cómo se tuvieron que reconstruir después cuando el rey Darío les da permiso a los judíos que están en Babilonia de que vayan a reconstruir primero los muros de Jerusalén y luego el templo. Bueno, dice, entonces estamos hablando del segundo templo. Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto sacrílego que causa profanación. En la Reina Valera dice la abominación desoladora, ¿no? Yo siempre me pregunté, ¿qué es eso de la abominación desoladora de la que habla Daniel y que luego habla el Señor Jesús? Porque aquí lo puedes ver en Marcos 13, dice, ahora bien, cuando vean que la abominación desoladora, esta abominación abominable de la que habló el profeta Daniel, se encuentra donde no debiera estar,
Y dice, y el que lee, que entienda. Y yo decía, pues yo lo leí y no lo entiendo, ¿qué quiere decir esto? Ah, pues es que tenía que estudiar qué era Hanukkah para entender qué era eso de la abominación desoladora. Y dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y luego sigue diciendo el Señor Jesús, y ojalá, bueno, quiera Dios, no los vayan a agarrar en invierno, pues justo ocurrió en invierno. Y además les dice, y los que estén en la ciudad corran y escóndanse en las montañas. Y de hecho eso fue lo que sucedió ahí en el libro de los Macabeos, vas a ver. Bueno, pero Daniel dice, sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Estos son los macabeos. Los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada o los encarcelarán y los robarán. Esos son el papá, el papi que empezó todo esto, la defensa de la tradición y del pacto con Dios, ¿eh? Desde ese momento en que se ha suspendido el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora pasarán 1290 días. Quiero que notes que esto que te estoy poniendo en anaranjado, a lo mejor ya no lo estoy enseñando tan rápido que ya ni yo me entiendo. Mira, otra vez. Daniel recibe esta revelación de Dios y le dice que va a haber un rey cuyo ejército se va a apoderar del templo, va a contaminar el santuario, va a poner fin a los sacrificios y va a colocar un objeto sacrílego que va a profanar el templo. Y le llama la desolación, la abominación desoladora. Pero que va a haber gente del pueblo que va a decir esto no puede ser, va a resistirse de esas tonterías y la gente sabia va a instruir a muchos, pero los van a matar y pasaron cosas horribles. Y desde el momento en que fuera suspendido el sacrificio continuo de esa abominación desoladora, hasta que se acabara esa abominación desoladora, pasarían 1290 días. Y te lo marqué en anaranjado y ve lo que va a pasar en el libro de los Macabeos. Y ya viste que el Señor Jesús también menciona esto, pero quiero que notes que Daniel está profetizando un Hanukkah, que es ese Hanukkah de los Macabeos. Cuando Jesús nace, ya han pasado 150 años desde Hanukkah de los Macabeos, y él está profetizando más Hanukkahs, porque como veíamos, la historia se repite, se repite, se repite. Bueno, ¿cuál es ese objeto sacrílego que causa profanación? Pues son las costumbres paganas en Israel. Primera Macabeos, ahí te va, el primer libro de los Macabeos, en el capítulo 1, por cierto. Por aquel tiempo aparecieron en Israel unos renegados, judíos renegados, que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, básicamente estos griegos seleucidas, más bien seleucidas helenizados. Bueno, no me hagas caso, pero son seleucidas helenizados. Porque desde que nos separamos de ellas, de estas naciones, nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esto, o sea, hubo gente que dijo, sí, vamos a integrarnos con las naciones extranjeras y vamos a asumir sus costumbres. ¿Te acuerdas lo que habíamos visto de Salomón, que se casó con unas señoras ahí medio idólatras y entonces incluso terminó pasando a sus hijos por el fuego? Bueno, pues así andaban estos, ya iban por ahí, ya iban por ese caminito, ¿no? Y se animaron a ir al rey y este les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Y construyeron un gimnasio, un gimnasio. El gimnasio es griego. En Jerusalén, en el gimnasio los hombres hacían ejercicio desnudos y de hecho los judíos se sentían mal porque pues para un judío no anda desnudo por ahí, los griegos y los romanos sí, pero los judíos no. Y los judíos estaban circuncidados, entonces ahí andaban tapándose para que no les vieran la circuncisión. Entonces dice, bueno, pues hicieron un gimnasio en Jerusalén como acostumbran los paganos, es decir, se organizaron sus olimpiadas en Jerusalén, pues, perfectamente mal. Y se hicieron operaciones, fíjate, los judíos se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así del pacto sagrado con Dios. Y se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Bueno, se vendieron para practicar el mal. O sea, se habrán prostituido, igual que los griegos, que como ya te había yo dicho que Alejandro Magno era gay, era homosexual, pues igual y estos ya andaban vendiéndose ahí con
los gimnastas griegos, o sea, cosas que están perfectamente prohibidas en el pacto. Bueno, este es el templo. Este ya no es el templo de Salomón, este ya es sería el templo de, bueno, creo que sí era el templo de Herodes. Bueno, ¿qué hicieron? Aquí hay esta visión linda por dentro, ¿no? ¿Qué crees que hicieron? Le pusieron una estatua de Zeus adentro. Sacrificaban cerdos. Bueno, ¿qué hicieron cuando vencieron todo esto que había sucedido? Pues lo limpiaron y 3 años después, tal como profetizó Daniel, en Daniel 12:11, después del momento en que se ha suspendido el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, pasarán 1290 días, es decir, pasaron casi 4 años antes de que el templo pudiera ser rededicado, o sea, se pasaron 4 años en guerra, vas a ver. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que la lucha, que era más que entre judíos y griegos, era más entre judíos y judíos. Esto me parece ser es en el capítulo 4 de la primera de Macabeos. De acuerdo con el decreto, a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos las mataron con sus niños colgados del cuello y mataron también a sus familiares y a los que habían hecho la circuncisión. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros y prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violar la alianza o el pacto sagrado. Y en efecto murieron y fueron días de terribles calamidades en Israel. Eso es 150 años antes de que nazca el Señor Jesús. Pero se levanta este Matatías y comienza la resistencia. Entonces, este es el capítulo 2 de Primera de Macabeos. Organizaron un ejército y descargaron su ira atacando a los paganos impíos y a los judíos renegados. Los que pudieron escapar de estos ataques se fueron a otras naciones para estar a salvo. Matatías y sus amigos recorrieron el país destruyendo los altares paganos y circuncidando a la fuerza a todos los niños no circuncidados que encontraron en el territorio de Israel. Persiguieron a sus arrogantes enemigos y todo lo que emprendieron les salió bien, pero bueno, al final matan a Matatías y entonces quien asume, bendice a sus hijos y quien asume el mando de los macabeos, de este ejército macabeo, es Judas Macabeo. Judas en hebreo es Yehuda, llamado el macabeo, palabra compuesta, fíjate qué interesante, por las primeras letras de las 4 palabras hebreas, Mi kamoja be'aim Hashem, que quiere decir, ¿quién es como tú entre los poderosos, oh Dios? Entonces, macabeo quiere decir, ¿quién es como tú entre los poderosos, oh Dios? Judas Macabeo ocupa el lugar de su padre y vence a los enemigos. Y aquí en el capítulo 4 ves, Judas y sus hermanos dijeron entonces, ahora que nuestros enemigos han sido derrotados, vayamos a purificar y a consagrar el templo. Todo el ejército se reunió y subió al monte Sión. Allí vieron el templo en ruinas y el altar profanado y las puertas incendiadas y bueno, un desastre. De hecho, las piedras del altar de plano las tuvieron que destruir y tuvieron que cortar nuevas piedras porque dijeron, no, estas piedras fueron consagradas hace muchos años, pero no las podemos usar porque han sido profanadas. Y se encuentran que tienen que encender las luces del templo durante 8 días, 8 días para consagrar el templo, pero no tienen aceite más que para un día. Claro que, porque pues no creas que era una velita como la que te acabo de enseñar, como estas de aquí, no es como esta Hanukkah, sino era una menora, así más o menos de este tamaño, entonces necesitaban aceite para prender una de estas luces con aceite de olivo cada día, o aceite consagrado. Bueno, pues entonces no encontraban, pero el milagro que les hizo Dios está aquí, mira, te lo relata. Entonces, este candelabro enorme de oro había sido robado por los sirios, por lo que los macabeos hicieron una nueva de un metal menos noble que el oro, hicieron una cosa enorme, y cuando quisieron encenderla solo encontraron una pequeña redoma de aceite puro de oliva que continuaba cerrada con el sello del sumo sacerdote Yocanán. Yocanán es Juan, ¿no? Y este alcanzaba solo para un día, pero por un milagro de Dios siguió ardiendo durante 8 días hasta que se pudo elaborar más aceite.
El milagro demostró que Dios había tomado nuevamente a su pueblo bajo su protección. Y en recuerdo de este milagro, nuestros sabios fijaron como festividad los 8 días de Hanukkah, constituyéndose estos en ceremonia anual de agradecimiento eterno por medio del encender las velas. Entonces, Hanukkah, o la fiesta de la dedicación, conmemora la rededicación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el imperio seleucida, que lo que quería hacer era asimilarlos, que ya ha vuelto a suceder. Hanukkah sucede cíclicamente. Por ejemplo, sucedió con la Inquisición. Con la Inquisición católica, lo que les exigían a los judíos era asimílate a lo que los católicos, a lo que la Iglesia Católica de la Edad Media quería que hicieran los judíos. Entonces, asimílate, o si no, pues te vamos a quemar en la hoguera y te voy a quitar todas tus posesiones y vamos a dejar a tus hijos y a tu mujer en la calle. Entonces, de ahí vienen los judíos marranos, los judíos conversos. De ahí viene que le pidieran a Cristóbal Colón, que era judío, y le pagaron para que no fue la reina Isabel, pero la reina Isabel como que le dio su permiso de que fuera a hacer cosas, a descubrir nuevos territorios, y le dio las carabelas y todo esto, pero realmente quienes pagaron ese viaje, muchos eran judíos. Y por eso el continente americano ha sido refugio del pueblo de Israel desde 1492. Y tenemos muchas fundaciones judías desde la época de la colonia. Y si quieres saber un poquito más de la Inquisición, ve un video que te voy a vincular por aquí de cuál es el mestizaje y la esclavitud y todo esto, que creo que es muy importante que lo veas. Si no lo has hecho, hazlo. Eso sí tiene que ver con las cortes celestiales, es muy importante. Bueno, y veíamos otra vez que en Juan 10, la Biblia nos cuenta que era invierno y Jesús estaba en Jerusalén durante el tiempo de Hanukkah, el festival de la dedicación, porque claro que era una fiesta muy importante y el Señor Jesús festejaba la fiesta de la dedicación. Y esta es la oración. Bueno, hay 3 oraciones que se hacen durante Hanukkah, pero la primera noche de Hanukkah se hace esta oración que se llama el Yeshekianu. Y es una oración que hacen los judíos, no solamente en Hanukkah, sino la hacen cada vez que estrenan una prenda de ropa, o se compran un auto, o les dan un nuevo trabajo, o les hacen un regalo, y se lee así, empiezas, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shehekianu, bekimianu, vigianu, las manjase. ¿Qué quiere decir? Bendito eres tú, Hashem, es decir, el nombre, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has mantenido con vida, nos has sostenido y nos has permitido llegar a esta ocasión. Yo quiero decirte que sí, el mundo está patas para arriba, lo vemos, leo los comentarios de ustedes, hay gente que está sorprendida de cómo está su país en este momento, pero si Dios nos ha sostenido hasta este día, o tu país, o tu familia, o tu situación personal, y Dios te ha sostenido hasta este día, estamos agradecidos porque Dios nos ha sostenido, ¿sí? Nos has sostenido y nos has permitido llegar hasta esta estación, a este fin del año 2019, hasta inicio del 2020. Y estamos agradecidos, oh Dios eterno, por todo lo que haces por nosotros. Tú eres un Dios maravilloso y yo te bendigo y espero que te haya bendecido este video. Es informativo, pero creo que es importante que veamos cómo es importante. Creo que es importante. Ay, Dios. Padre, ayúdame con que se me acaban las palabras. Es importante rededicarnos. Entonces, vamos a orar en esta Hanukkah, en esta dedicación que hacemos a nuestro Dios. Padre, en este día de Navidad del 2019, o del 2020, o del 2021, 2025, no importa en qué año estemos,
Señor, te agradecemos porque nos has sostenido y nos has traído hasta este momento. Y estamos agradecidos por tu amor, por tu luz, por tu bondad, por tu Hijo. Tú nos enviaste a tu Hijo para que fuera luz a las naciones de la tierra, a las naciones latinoamericanas, a nuestras familias, a, nuestras, a nuestros países. Señor, y hoy te pedimos que la luz eterna, no solamente la luz del Hanukkah, sino la luz eterna, la luz del mundo, que es tu Hijo Jesucristo, ilumine este fin de año, ilumine este inicio del nuevo año, y que esa luz nunca nos falte. No nos falte en nuestra vida, no nos falte en nuestro corazón, no nos falte en nuestro entendimiento. Y Señor, te entregamos, hoy nos dedicamos a ti, hoy nos consagramos a ti y te consagramos este fin de año, te consagramos este inicio de año y todos los días, esos 365 días que tiene el año 2020 o 2021, 2022, 2023, 2024, 2030, queden consagrados a ti y te consagramos y te dedicamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestra casa, nuestras mascotas, nuestra entrada, nuestra salida, queden consagrados a ti y que tú te manifiestes en ellos. Y te adoramos, oh Dios eterno. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y no te pierdas los próximos videos porque vamos a estar enseñando sobre la limpieza de las líneas de sangre con base en unas enseñanzas nuevas que Dios me ha estado dando. También vamos a enseñar sobre diezmos porque yo ya lo tenía pensado, pero ya también en sus comentarios los he leído. Y sean súper bendecidos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Tengan un muy feliz fin de año.